en estado sólido, líquido o gaseoso, procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización al que su propietario decide abandonar o desprenderse, debido a que carece de valor para él o ya no puede ser utilizado para el uso que fue adquirido o creado originalmente. Son sustancias u objetos abandonados o descartados en forma permanente por quien los produce. Además de los producidos por los usos residenciales, incluye los comerciales, institucionales, el aseo del espacio público y los originados por la industria y establecimientos de la salud, siempre y cuando no tengan características tóxicas ni peligrosas. Entonces, podríamos hacer una clasificación de los residuos de la siguiente manera. Según su estado físico, pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Según su peligrosidad tenemos los inertes y los que son tóxicos y peligrosos, donde están los reactivos, radioactivos, inflamables, explosivos, tóxicos, patológicos e infecciosos. Según su naturaleza física, secos y húmedos. Según la composición química que tengan, los podemos dividir en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos incluyen restos de comida, papel, restos de poda, cartón, madera. Y los inorgánicos, el plástico, los metales, Tetra Pak, vidrio y textil. Según su procedencia, como vimos, pueden ser de origen industrial, de construcción y demolición, sanitarios, agrícolas, ganaderos y forestales, y sólidos urbanos. ¿Cuál es la composición de estos residuos sólidos urbanos? Están compuestos de la siguiente manera. Entonces tenemos vidrios, compuestos por envases, frascos y botellas, papel y cartón, periódicos, revistas de embalajes de cartón, envases de papel y cartón, etc. Restos orgánicos, que son los restos de comida, jardinería, etc. El peso son la fracción mayoritaria en conjunto de los residuos sólidos urbanos. Es decir, gran parte de los residuos sólidos urbanos en peso son restos orgánicos. Plásticos en forma de envase y elementos de otra naturaleza, textiles que incluyen ropa y elementos decorativos del hogar, metales que agrupan las latas, restos de herramientas, utensilios de cocina, mobiliario, etc., maderas en forma de muebles mayoritariamente y escombros procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas. Los municipios del país en general y de la provincia de Buenos Aires en particular enfrentan serias dificultades en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. En los últimos años, las actividades de consumo han determinado la generación creciente de residuos de origen doméstico, situación que resulta alarmante no solo por el volumen producido, sino también por la diversidad de composición. La minimización en la producción de residuos empieza con el fabricante, quien determina las características del producto, tales como la vida útil, la ausencia de sustancias contaminantes y las posibilidades de reutilización y reciclaje. Por su parte, el consumidor también influye, a través de su decisión de compra, tanto en el volumen de residuos producidos como en la posibilidad de que esos residuos se incorporen nuevamente al ciclo productivo. Lograr la modificación en los patrones de producción y consumo requiere un alto grado de sensibilización de la sociedad. Y aquí es donde los docentes desempeñan un rol vital, dado que son transmisores de valores y conductas compatibles con un comportamiento ambiental responsable. Los alumnos, y en especial los de temprana edad, son altamente receptivos y actúan como agentes multiplicadores de esas conductas en sus familias. De esa manera, la problemática de los residuos, que comenzó por instalarse en las escuelas, se va extendiendo hacia los hogares y a partir de allí al conjunto de la sociedad. ¿Es lo mismo el residuo que basura? Los residuos son materiales que no pueden ser usados para cumplir la función que tenían al ser creados, como vimos en la definición anterior. Sin embargo, tienen la capacidad de ser reutilizados o convertirse en materia prima para un nuevo producto, es decir, pueden ser reciclados. En cambio, la basura son aquellos desechos que no pueden reusarse de ninguna forma luego de que cumplieron con su función y deben ser destinados a disposición final. Entonces tenemos todo junto, va a ser basura. Ahora, si nosotros hacemos una separación
que se conoce como separación en origen, que veremos en clases posteriores, vamos a estar hablando de un recurso. ¿Por qué? Porque hay una parte que es reciclable y otra parte que es orgánica y se puede utilizar para fabricar abono en el proceso que se conoce como compostaje y que también es un proceso de reciclado. ¿Son un problema los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos no son un problema en sí mismo, de hecho son el resultado normal de nuestras actividades diarias de cocinar y alimentarnos. Pero si no son separados y tratados adecuadamente, generan muchos inconvenientes. Ensucian los residuos reciclables, como el caso del papel, los cartones, plásticos, metales y vidrios, entorpeciendo la tarea de los recuperadores. Generan gases durante su transporte hacia los sitios de disposición final, lo que contribuye al cambio climático, que son los gases de efecto invernadero, y su descomposición no controlada genera sustancias que contaminan aguas subterráneas, aires y suelos, además de desprender malos olores y ser una fuente de proliferación de plagas y enfermedades. Acá se ve un poco entonces los daños que ocasionan, los gases que se liberan, gases tóxicos que van a parar a la atmósfera y luego en forma de lluvia ácida caen sobre la Tierra, la llegada de agua contaminada, la penetración de contaminantes y la llegada a las napas freáticas, los males olores y el gas metano. Normalmente los residuos siguen un ciclo que es el que se ve en esta imagen. Hay una generación a nivel de hogar o de los diferentes ámbitos donde estuvimos viendo, industrial y diferentes sectores que generan entonces residuos que son almacenados, el barrido y la limpieza, la recolección y el transporte, el tratamiento, la transferencia y la disposición final de los residuos. Este es el ciclo de los residuos. Normalmente existe un sistema lineal contaminante donde se junta toda la basura sin hacer una separación, es llevado a un depósito y tirado en un basural a cielo abierto. Mediante el proceso circular que se propone en este curso de desarrollo sustentable, lo que se busca es fabricar o reutilizar mediante el reciclado materiales, en este caso, por ejemplo, fabricar abono orgánico, que es el compost, mediante residuos orgánicos. Este compost se usa en la huerta para abonar nuestra tierra, que a su vez va a permitir que crezcan cultivos, que cuando nosotros los consumamos van a ser residuos orgánicos que nuevamente se van a compostar e iniciar el ciclo nuevamente, evitando de esta forma el sistema lineal contaminante, donde lo que se hace es tirar basura y no se le da un uso a los desechos que uno genera. Un punto elemental entonces a la hora de reutilizar y reciclar materiales es lo que se conoce como la separación en origen. Básicamente es hacer una recolección diferenciada en base a la naturaleza del residuo que nosotros generamos, teniendo en cuenta si los materiales que están en esos residuos se pueden reciclar o no. Entonces vamos a tener una bolsa para aquellos que se puedan reciclar y la basura va a ser colocada en otra bolsa. Nosotros podríamos hacer una clasificación entonces, básicamente en los materiales que generamos en dos tipos, en residuos húmedos u orgánicos y en residuos secos o inorgánicos. En los húmedos u orgánicos se incluyen todos los desechos orgánicos fermentables, como los restos de comida, cáscara de huevo, frutas, restos de yerba, té, café, grasas y aceites comestibles, fósforos usados, desechos de animales como las cáscaras de huevos, huesos, cuero, plumas y las maderas. Y en los residuos secos o inorgánicos están incluidos los vidrios, bolsas de nylon, envases de Tetra Brick, gomas, telas, latas, botellas,
envases plásticos, metales, papeles y cartones. La separación en origen permite contribuir desde los hogares con la tarea de separación que llevan a cabo quienes retiran los residuos sólidos urbanos. Si nosotros analizáramos cómo es la composición de los residuos sólidos urbanos que se generan en la Argentina, se ve que prácticamente la mitad, alrededor de un 50%, son residuos orgánicos, principalmente residuos verdes y restos de alimentos. Le siguen con un 17% el cartón y el papel, 14% plásticos, y después vienen vidrios y metales. Se ve que claramente una cantidad importante de residuos posiblemente se puede reciclar. Cada persona produce en promedio alrededor de 1 kilo de residuos por día. Entonces, la mitad de ese peso corresponde a restos orgánicos, como acabamos de ver, que puede ser tratada en el hogar generando un producto muy valioso para nuestras macetas, que es el compost. Y transformar entonces lo que es un problema en una solución. Tenemos entonces los orgánicos que son compostables, restos de jardín y de cocina. Acá tenemos los que son reciclables, que son un 25%, donde están el papel, el cartón, plástico, metal y vidrio, y el 25% restante son los no reciclables, donde hay envases compuestos o sucios, pañales, etc. Haciendo una clasificación entonces en seco, húmedos y no reciclables, se ve que un 45% son húmedos, un 25% son secos, donde están el papel, el cartón, plástico, vidrio y metal. Y el 30% son los no reciclables, con envases tóxicos, sucios, pañales, desechos de baño. ¿Qué son los residuos orgánicos domiciliarios entonces? Son aquellos residuos de origen vegetal o animal que solemos producir en el hogar, como la yerba, el café, las infusiones, cáscaras, carozos y restos de frutas y verduras, comida en mal estado, servilletas de papel, cáscara de huevos, lácteos, huevos, grasas y otros restos de carnes rojas, pollo y pescado. Incluye cortes de pasto, hojas secas, ramitas y restos de plantas de macetas y jardín. Algunas de las características de estos residuos orgánicos es que están formados en su mayor parte por agua, es decir, tienen altos contenidos de humedad, como acabamos de ver. Por eso, cuando no los separamos, notamos que nuestra bolsa de residuos es pesada y tiene aspecto húmedo. Otra característica es que son muy inestables, tienen tendencia a variar en consistencia, coloración, textura y aroma en poco tiempo. Y también son biodegradables, que significa que se pueden descomponer naturalmente por acción de microorganismos y reincorporarse al suelo, aportando nutrientes y cerrando el llamado ciclo de la materia orgánica. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, le vamos a dar un uso a esos residuos orgánicos mediante el compostaje. Los vamos a ir acumulando, vamos a ir formando pilas de materiales que vamos a ir, como veremos en clases posteriores, regando y aireando. Eso se va a ir descomponiendo y se va a formar una tierra fértil, que es el humus o compost, el cual vamos a utilizar en nuestra huerta para nutrir naturalmente nuestros suelos, es decir, en forma orgánica, sin el uso de fertilizantes ni agroquímicos. Eso va a permitir que nuestras plantas crezcan en forma orgánica y natural y nos den cultivos que nosotros luego vamos a consumir, y los residuos que se generen los vamos a reutilizar nuevamente en la compostera para volver a fabricar compost e iniciar nuevamente este ciclo, como se ve que es un proceso circular de reciclado. Y de esa forma evitar el sistema lineal contaminante, donde uno agarra y deposita toda la basura junta sin hacer una separación. Eso va a un relleno y finalmente se deposita a cielo abierto
con las consecuencias medioambientales negativas que uno conoce. Entonces, el primer punto para iniciar eso es haciendo una separación de los residuos en reciclables y orgánicos. Los orgánicos son los que vamos a utilizar en nuestro proceso de compostaje y los reciclables son los que vamos a reciclar y reutilizar y vamos a poder nuevamente incorporar en el circuito productivo. De esa manera, lo que vamos a favorecer es un sistema económico que se conoce como economía circular, que básicamente consiste en hacer un consumo responsable de los materiales que uno consume a diario, la separación en origen, como acabamos de ver, separando lo reciclable y orgánico de lo que no se puede utilizar o lo que no es reciclable, el reciclado de los materiales. Esa materia prima reciclada va a poder ser utilizada para fabricar nuevos productos que van a ser nuevamente consumidos y de esa forma hacer un proceso económico circular, es decir, así como se hace un uso circular y reciclable de los materiales en el compostado, a nivel económico también se puede lograr este sistema mediante el reciclado de materias primas. Desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. El desarrollo sustentable es un concepto que evoluciona continuamente, por lo tanto, no es fácil definirlo. La definición más acertada sería la que tiene en cuenta las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Tiene en cuenta tres componentes que se interrelacionan, que son el ambiental, el social y el económico, como se ve en esta presentación. Tenemos entonces el ambiente con la atmósfera, hidrósfera, geósfera y biosfera, la sociedad, la población, cultura, estilo de vida, organización social, y la economía con la agricultura, hogares, industria, transporte y servicios. Entonces, la economía se provee de recursos naturales, pero tiene un impacto sobre el ambiente. La sociedad lo mismo, impacta sobre el ambiente y se provee de bienes y servicios ambientales. Y la economía provee de bienes y servicios a la sociedad y aporta trabajo e instituciones. Un proceso se dice que es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo por sí mismo, es decir, retroalimentarse sin la intervención de agentes externos, sin afectar la cantidad disponible de recursos y generando una cantidad de contaminantes a un ritmo que puede absorber el medio ambiente. Entonces tenemos que hablar de una sustentabilidad en la sociedad, económica y ambiental. Sustentabilidad en la sociedad hace referencia a aspectos sociales del crecimiento sostenible, temas que afectan a la gente y a la sociedad civil o bien dañan el proceso de progresar, que es la calidad de vida, con especial atención en la responsabilidad social y el urbanismo sustentable. Sustentabilidad económica se enfoca en la dirección de una economía y su futuro desde una perspectiva equilibrada. Miramos de qué manera se distribuyen los recursos limitados y su capacidad de utilizarlos. Al mismo tiempo se examina qué opciones se emplean a todos los niveles y quién lo necesita desde el ámbito de los recursos económicos. Y la sustentabilidad ambiental examina y determina los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que en definitiva componen nuestros alrededores, hábitats, y nos ayudan a sostener y mejorar nuestras vidas y las del entorno natural donde se habita. Bueno, haciendo un resumen entonces de lo visto en esta clase, estuvimos viendo lo que se entiende por residuo. Hicimos una clasificación de estos según el estado en que se encuentran, según su estado físico. También los clasificamos según su peligrosidad y naturaleza física, según su composición química y según su procedencia. Luego estuvimos viendo
la diferencia que existe entre residuo y basura. De ahí la importancia de hacer una separación en origen entre lo que es reciclable, lo que es orgánico y de lo que no se puede reciclar. Lo otro que estuvimos viendo, en términos porcentuales, si uno se pone a ver de qué manera están compuestos los residuos, se ve que prácticamente la mitad es orgánico, que se puede utilizar para fabricar compost, y otra fracción importante es reciclable. Es decir, que un gran volumen de lo que uno genera se podría recuperar, ya sea reciclando papel, cartón, plástico, metales y vidrio, o en forma orgánica fabricando compost para nuestra huerta. Lo otro que estuvimos viendo es los altos niveles de humedad que tienen los residuos orgánicos que producimos nosotros y las características que tienen estos residuos, además de alto nivel de humedad, la inestabilidad y el hecho de ser biodegradables, todo lo cual puede ser utilizado en este proceso circular que vimos, donde nosotros, a partir de esos residuos orgánicos, fabricamos el compost con el que vamos a alimentar nuestra huerta, la cual nos va a proveer de alimentos que van a generar residuos orgánicos una vez que sean consumidos y reiniciar este proceso cíclico, evitando el sistema lineal contaminante de los residuos, donde se junta todo sin hacer una separación, se lleva a un depósito y finalmente va a parar a un basural a cielo abierto. El otro concepto importante que estuvimos viendo es el de economía circular, donde los productos son reciclados, recuperados, y la materia prima reciclada ingresa al circuito nuevamente en forma de nuevos productos que van a ser consumidos y reutilizados, haciendo un proceso circular, evitando la economía lineal, donde los productos tienen una vida útil más limitada y son descartados al ambiente rápidamente, con las consecuencias medioambientales negativas que ello trae. Lo otro que se vio es lo que tiene que ver con el impacto ambiental que generan los residuos, tanto por la generación de gases, la lluvia ácida, la contaminación de las napas, los malos olores y los gases que se producen. Y finalmente lo que se vio es el concepto de desarrollo sustentable, que involucra tres aspectos: el social, el económico y el ambiental, y donde básicamente se tienen en cuenta las necesidades de las generaciones que están por venir, es decir, no se comprometen las generaciones futuras satisfaciendo la de las generaciones presentes.